Hola alumnos, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el metalenguaje y el uso de los signos diacríticos. Vamos a empezar con la noción de signo diacrítico. Según la Real Academia Española, diacrítico es un adjetivo empleado en lingüística y da la siguiente definición. Dicho de un signo ortográfico que sirve para modificar el valor de una letra o de un signo de representación fonética. Observen cómo la RAE habla de modificar el valor, ¿sí? Esa es la función, por ejemplo, de las tildes diacríticas, que se emplean no según la acentuación prosódica de las palabras, sino para distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen significados distintos. Ustedes eso ya saben esto. La tilde diacrítica cambia el valor, el significado de la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos de tildes diacríticas. Te serví un té. Él trajo el mueble. No sé si se sabe. Sí, voy si puedo. En cada una de estas frases, las palabras subrayadas tienen significados distintos, tienen funciones gramaticales distintas y se diferencian con esta tilde diacrítica. Ahora, si bien la RAE en su definición de diacrítico se limita a mencionar los signos ortográficos, también hay recursos diacríticos tipográficos, ¿sí? Como las cursivas, la cursiva y las comillas. Por ejemplo, podemos utilizar las comillas para denotar un sentido irónico en una palabra o expresión. Las comillas cambian el valor, el significado de esa expresión, que deja de interpretarse literalmente y pasa a interpretarse figurativamente. Y lo mismo pasa cuando la palabra o expresión tiene un uso metalingüístico. Entonces, ¿qué es el uso metalingüístico? Es cuando una palabra o expresión se cita desde un punto de vista lingüístico. Entonces, debemos marcar esa palabra o expresión con algún signo diacrítico que lo denote, ¿sí? Y vamos a usar las comillas o la cursiva. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué significa recinchar? ¿Cómo se dice trampa en portugués? Acá las palabras recinchar y trampa no están siendo empleadas para nombrar una cosa o una situación extralingüística, sino que se están nombrando a sí mismas, ¿sí? Tienen un uso metalingüístico. Es importante marcar que si bien podemos utilizar indistintamente la cursiva o las comillas, se recomienda en lo posible utilizar la cursiva, porque las comillas, además de ocupar espacio en el texto, también pueden recargarlo, ¿sí? Sobrecargarlo visualmente. Se recomienda optar por la cursiva. Pero sí, ambas tienen el mismo valor diacrítico y en muchos casos se tienen que utilizar las comillas porque no está habilitado, por ejemplo, en recursos informáticos no está habilitado el uso de la cursiva. Entonces simplemente empleamos las comillas y queda igualmente correcto. Entonces, cuando el traductor realiza un análisis textual, tiene que saber distinguir entre lenguaje objeto y metalenguaje. Por un lado tenemos el lenguaje objeto, que es la palabra o expresión usada. Es aquel lenguaje que se utiliza para nombrar cosas, situaciones, hechos, sentimientos, en fin, diversas realidades extralingüísticas que pueden ser concretas o abstractas. En el ejemplo, la mesa es de madera. Mesa es una palabra que nombra una entidad extralingüística, ¿sí? Es un lenguaje objeto.
Y por otro lado tenemos el metalenguaje, que es la palabra o expresión mencionada. Y ocurre cuando la palabra o expresión no se usa por su significado, sino que para representarse a sí misma como un elemento de la lengua. El lenguaje en este caso tiene como referente el propio lenguaje. Entonces, en el ejemplo, mesa no lleva tilde. Mesa, en este caso, no hace referencia a una realidad extralingüística, sino que se está nombrando a sí misma como elemento lingüístico, ¿sí? Tiene un uso metalingüístico y por eso debe ir en cursiva, porque tiene un valor especial. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Benjamín tiene 8 letras. El contexto lingüístico es un niño llamado Benjamín jugando a las palabras cruzadas con su abuelo y le quedan 8 letras para meter en el tablero. La palabra Benjamín en este caso tiene función de lenguaje objeto porque es un signo que se utiliza para hacer referencia a un elemento extralingüístico, que es un niño. Ahora, Benjamín tiene 8 letras. Acá Benjamín en cursiva. En este caso no se hace referencia a un elemento extralingüístico, sino que se está haciendo referencia a la propia palabra Benjamín como elemento lingüístico y que está compuesta de 8 letras. La palabra Benjamín tiene un uso metalingüístico en esta oración. Observen cómo el empleo del signo diacrítico, en este caso la cursiva, denota ese valor especial que toma la palabra y cambia completamente el sentido de la expresión. No es lo mismo la primera frase y la segunda, y la cursiva cumplió esa función de cambiar el valor de la expresión. Es imprescindible que el traductor, sea el traductor profesional o el traductor en formación, sepa utilizar los diversos recursos lingüísticos, ¿sí? Como los signos diacríticos que vimos en esta clase, para transmitir correctamente el sentido del lenguaje. Lean el material disponible en plataforma y consulten en caso de dudas.